Quisiera que compartiéramos una palabra. Realmente, no sé, yo creo, de verdad que, wow, no sé cómo se siente usted. Yo sé que Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Voy a decirlo de nuevo. Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Y esa obra no se va a detener. Y esa obra se va a cumplir. Esta semana, ustedes ven que siempre me ayudo con la computadora. Y hoy no la traje porque dije, no, voy a llevar la Biblia, pero ahora no veo. Voy a ponerme los lentes para poder ver. Y quisiera compartir con ustedes algo brevemente, porque yo creo que ya el plato de esta mañana se sirvió ya. Gracias por manifestar esa vida que está en ti. Esto no debería ser un evento, esto debería ser lo natural en nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron una palabra de parte del Señor? De los que estaban ahí. Oye, gloria al Señor. Levante. Entonces bríndele un fuerte aplauso al Señor. Por eso es que estoy aquí pidiéndole al Espíritu Santo si digo algo más o no. Pero le damos su palabra. Dice Efesios capítulo 4, verso 1. Hemos estado orando, aquí hay algunos hermanos que hemos estado orando durante ya casi 20 días, estamos orando 1 hora diaria, y este capítulo lo hemos estado, cada vez que oramos, el Señor nos lleva a una porción de este capítulo 4 del libro de los Efesios, y yo quisiera hoy dejar algo en tu corazón, que acabamos de tener el ejemplo, pero quiero que lo plasmemos en la palabra. Efesios capítulo 4 dice lo siguiente, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el verso 12 dice, ustedes saben lo que sigue, dice que Él repartió dones, estableció unos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, con la finalidad de ¿qué? De perfeccionar a los santos. Y el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13, que es donde quiero hacer énfasis, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento ¿en qué? Para ir edificándose en amor. El verso 13 dice 4 cosas, habla acerca de la unidad de la fe. ¿Y qué más dice allí? No me voy a poder quitar los lentes. Dice la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, dice la medida a un varón perfecto, y dice la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces,
Dios ha capacitado o Dios ha puesto dentro de la iglesia una serie de dones con un solo propósito, que es la edificación. Pero entonces, allí hay 4 aspectos en el verso 13 que vienen a cumplir, o el propósito que vienen a cumplir todos estos dones, dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y cuando nosotros leemos estos versos, pareciera a veces, yo decía la semana pasada, les compartí a ustedes y les decía que ser un verdadero hijo de Dios era difícil. Y cuando miraba las caras, algunos me decían, oye, ¿será que el pastor está pasando por una prueba de fe? Pero es que cuando nosotros realmente entramos a la Escritura, vemos que ser un verdadero cristiano, según los estándares de la palabra, ser un verdadero hijo de Dios, requiere de nosotros un esfuerzo, y un esfuerzo, diga conmigo, intencional. Debemos ser intencionales. Entonces, y yo decía algo, le decía, si a usted no le está costando, debemos revisarnos, porque yo les digo, a mí me cuesta, yo tengo muchos, todos los días yo tengo algo que me cuesta. Por ejemplo, ayer me sucedió algo interesante, y es que recibo la famosa llamada que están haciendo ahora, que le dicen, mire, le estamos llamando de la Movistar. Llaman desde un número, llaman de Movilnet, ¿no? Pero le dicen, le estamos llamando de Movistar porque queremos hacer una actualización de sus datos. Queremos poner su teléfono a la red 5G. Entonces, cuando usted escucha esa llamada, usted sabe, me están llamando ¿para qué? Para estafarme. ¿Sí? Me están llamando porque me quieren clonar el WhatsApp y lo primero que va a salir es vendo $200. Y así engañan a las personas. Entonces ayer yo recibí esa llamada, estaba descansando, eran como las 3 de la tarde, y recibo la llamada, y cuando yo escucho la llamada, atiendo, mire, le estamos llamando de la Movistar para actualizar los datos, y mire, ¿sabe qué? Vaya a robar a otro, y colgué el teléfono, así, estaba durmiendo. Pero dentro de mí hubo algo que me dijo, ¿por qué no oraste por él? Así, literal. Corté la llamada. Yo seguí durmiendo. Vuelvo a recibir, como a la hora, vuelvo a recibir otra llamada. Mire, le habla Carlos de la Movistar. Entonces, él empieza a decirme la supuesta estrategia, y yo lo detengo y le digo, mira, yo sé que tú no te llamas Carlos y que esta llamada no es de Movistar. Yo sé el propósito de esta llamada, pero yo te pido que tú me des la oportunidad de orar por ti. Y hubo una pausa en la llamada. Y él me dijo, sí, por favor. Y comencé a orar por él. ¿Sí? Empecé a decirle, bueno, Señor, yo no sé los motivos por los cuales la otra persona que está en esta línea me está haciendo esta llamada. Bueno, sí lo sabía, me quería estafar. Pero, porque muchas de esas personas, los ponen a eso porque esas llamadas generalmente vienen desde la cárcel. Y los ponen a eso, y ellos tienen una cuota que cumplir, ¿sí? Como los militares que están en la frontera, ellos tienen una cuota que cumplir. Entonces, yo comencé a orar por él, y oré por él, y cuando finalicé, él me dijo lo siguiente, me dijo, yo le quiero pedir por favor, si usted me autoriza, para yo guardar su número, y cuando yo salga de donde estoy, yo poderle llamar, para que usted ore por mí otra vez. Entonces ahí es donde mi esposa se asustó y me dijo, no dejes que anote tu número. Y le dije, mami, ya él lo tiene, no podemos hacer más nada. Pero si él me da la oportunidad, créanme que estoy esperando, no lo ha hecho. Pero eso me costó a mí. Y ustedes dirán, oye, pero mira el pastorcito como le responde de grosero. Bueno, pues que nadie quiere que lo llamen para robarlo. Pero nuestra vida en Cristo tiene que ser intencional. Y esa intención nos cuesta. Esa intención tiene un precio, ¿sí? O sea, el escuchar dentro de ti la voz del Espíritu Santo, cada vez que te dice, ya va, esto no es así, requiere un esfuerzo de tu parte. Si tú obvias esa voz y si tú haces que esa voz se calle dentro de ti, esa voz no te va a hablar.
Y por eso es que hay algunos que dicen, el Espíritu Santo yo no lo escucho. No, posiblemente Él se cansó de gritar y dejaste de escucharlo. Pero cuán maravilloso es lo que acabamos de hacer, es poder ir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Gracias, o sea, de verdad que esa gracia maravillosa del Señor yo no la entiendo, ni pretendo entenderla, solamente la vivo cuando yo me acerco a Él y le digo, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que esta es la 4128 vez que vengo a ti a decirte, perdóname por esto, pero aquí estoy. Y Él me dice, no, esta es la primera vez que tú vienes, porque Él no tiene memoria. Y Él nos perdona. Y esa gracia maravillosa que nos permite a nosotros acercarnos a Él, literalmente nos permite hacer un barrido, ¿sí? Cuando nos acercamos a Él y le pedimos perdón, Él hace un barrido, Él elimina todo, Él lo quita. ¿Para qué? Para que tú puedas volver otra vez a comenzar. Entonces dice la Escritura que nosotros debemos llegar a la unidad de la fe. Y entonces, ¿pero cómo vamos a llegar a la unidad de la fe si yo tengo diferencias con algunos hermanos? Y ni siquiera diferencias personales, a veces diferencias de la interpretación de la palabra. Pero no se trata de eso. Lo que nosotros acabamos de experimentar aquí cuando oramos los unos por los otros, nosotros experimentamos aquí la unidad de la fe. Lo que usted hizo por su hermano, lo que su hermano hizo por usted, fue una manifestación de la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les dijo, hizo la oración en Juan capítulo 17, Él oró, dijo, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y en el capítulo 14, tres capítulos antes, en el mismo libro de Juan, Él pudo decir lo siguiente. Él dice, el Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Entonces, por eso el Señor podía decir, el Padre y yo uno somos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros aquí? Cada uno de nosotros le pudo manifestar al que tenía a su lado la porción de Cristo que le acompaña. Y por eso pudimos decir, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me afirmó, el Señor me consoló, el Señor me restauró. ¿A través de quién? A través de Él. Y por eso yo le doy gloria al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por hoy haber aceptado esa oportunidad maravillosa de manifestar la vida de Cristo que hay en usted. De verdad que doy gloria al Señor. Entonces, a veces, yo no sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado en algunas oportunidades que leemos algunos versículos de la Escritura y los calificamos como los versículos imposibles. Porque entonces leemos la Escritura y dice que el Señor nos ha llamado ¿a qué? A la perfección. Y nos miramos a nosotros mismos y decimos, oye, ¿cuándo me irás a perfeccionar a mí? Va a estar como difícil la cosa. A Natalí, perfeccionarla. No, por favor. Eso le va a costar. Y si es Natalie, mucho más difícil todavía. Y así empezamos a cuestionarnos y a cuestionar la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios tiene su cumplimiento y Él te ha habilitado a ti a través de su Espíritu Santo para que tú lo puedas hacer. Él ha puesto delante de ti todos los recursos y te ha dado todo. Es más, no pudiéramos pensar en ningún momento que Dios ha sido injusto. ¿Sabe por qué? Porque a veces a veces pensamos que Dios es como cuando nosotros le hacemos esos juegos, cuando nuestros hijos están pequeños, ¿sí? Y entonces, no vamos a usar el ejemplo del hijo, sino que tenemos una mascota y la mascota quiere la pelota que tenemos en la mano. Y entonces empezamos a hacerle así a la mascota. Y la mascota brinca y cuando ya va a agarrar la pelota, nosotros se la levantamos. Y entonces a veces pensamos que Dios es así. Que Dios nos dice, te llevo a la perfección, pero cuando ya la vamos a alcanzar, no la levanta y entonces no la alcanzamos. Dios no es injusto. Toda la palabra que está establecida, todo lo que tenemos aquí en este compendio, en estos 66 libros, es toda una palabra que nosotros podemos vivir a cabalidad y a plenitud. Entonces dice, lo primero que es la unidad de la fe. ¿La podemos cumplir? Diga conmigo, sí. La podemos cumplir, podemos vivir en la unidad de la fe. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el segundo punto que está allí? Al conocimiento del Hijo de ¿quién? De Dios. Y allí literalmente tenemos que ser intencionales. No podemos conocer al Señor si no nos exponemos a Él, si no nos exponemos a su palabra.
Y allí entonces viene otra vez el esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? El esfuerzo de abrir la palabra, de escudriñarla, ¿sí? De escudriñarla, de ir a ellos a la profundidad de la palabra. Nosotros le decimos, Señor, revélanos los tesoros de tu palabra. Pero ya va, yo nunca he visto un tesoro ahí puesto encima. Si usted quiere un tesoro, usted tiene que escarbar, tiene que romper, tiene que por lo menos tumbar una pared, tiene que abrir un hueco, tiene que hacer algo. Si usted quiere una perla, tiene que meterse al mar, nadar a lo profundo, conseguir una ostra y dentro de ella buscar una perla. ¿Sí? El conocimiento de Dios requiere nuestra intencionalidad, requiere nuestro esfuerzo. Entonces no podemos leer la palabra solo por leerla, ¿sí? Mira, yo te digo que a veces debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque hay muchos ministerios que ayudan y que están para cumplir un propósito, ¿sí? Pero por ejemplo, si usted me dice a mí, no pastor, yo todos los días escucho la dosis diaria, ¿sí? Yo le doy las gracias a los 30 o 40 hermanos que me las envían todos los días. ¿Ok? Y aparte de eso en los grupos, ¿no? Y no estoy diciendo nada de ese ministerio que hace ese hombre. Pero si usted considera que esa es la intimidad que usted va a tener con el Señor en el día, está muy por debajo de lo que el Señor está estableciendo y está pidiendo. ¿Me doy a entender? Es necesario que agarremos la palabra. Fíjense lo que dijo, hay un libro que se llama Disciplinas Espirituales. Lo escribió el hermano Richard Foster y él dice lo siguiente. Escúchenme por favor, dice, la superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema espiritual. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es más personas inteligentes o con talento, sino personas con una vida espiritual profunda. Personas con una vida espiritual profunda. ¿Por qué? Porque todo lo queremos rápido. ¿Por qué me conformo con la dosis diaria? Porque ese hermano agarró, estudió la palabra, la meditó, hizo un compendio de 10 minutos y me la lanzó. ¿Y yo qué hice? Solamente abrí la boca y la recibí. Y no solamente eso, ¿cuántos ministerios hay que hacen un gran trabajo? Pero ¿sabe dónde considero yo que esos ministerios son efectivos? En las personas que no conocen del Señor. En nosotros, eso lo deberíamos usar nosotros para evangelizar a otras personas, para llevarle el mensaje a otras personas. ¿Por qué? Porque yo necesito una vida espiritual mucho más profunda. Entonces, el conocimiento de Dios es que es intencional. Yo debo sumergirme en la palabra, estudiar en ella y buscar en ella la revelación. Y debo hacerlo todos los días. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos aquí? ¿Qué más dice? Dice, ¿a un varón? ¿A un varón qué? Perfecto. ¿Dónde están los perfectos de aquí? Oye, ¿por qué tan pocas manos levantadas? Levanten la mano los perfectos, levanten la mano vamos, levanten la mano en serio. No les estoy jugando ninguna broma, levanten la mano. ¿Saben por qué? Porque el trabajo de la perfección es un trabajo progresivo. Es un trabajo. El apóstol Pablo escribió esta carta en el libro de los Efesios, pero en el libro de los Filipenses, que está más adelante, vamos a leer dentro de poco algo que me gusta mucho. Pero cuando la Biblia habla aquí de perfecto, varón perfecto, está hablando no de perfección, de que yo no soy el que nunca hace nada malo, porque ahí tendríamos que meternos más bien la mano en el bolsillo. Allí habla acerca de madurez. Cuando tú compartes la vida de Cristo, cuando tú participas en la unidad de la fe, cuando tú participas en el conocimiento de Dios, en el escudriñar, en el buscar la palabra, se produce en ti un proceso de madurez. Y a eso es lo que la Biblia hace referencia, a un varón perfecto. Y esto de la madurez sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque hace unos años éramos niños, después nos convertimos en preadolescentes, después en adolescentes, después en adulto joven y después en,
y después en perfectos, me dijeron por allá. Claro, después empezamos a madurar, ¿sí? Yo sé que hay algunos aquí que les ha costado madurar un poco, pero ellos van en ese proceso de madurez, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios nos llama a ese proceso de madurez y eso sí lo entendemos nosotros. Entonces debemos quitar esa imagen que tenemos que ser perfectos. Que ser perfectos es no hacer nada malo. Yo bajaba en estos días por la 2 y un hombre realmente ni fue ni que se me atravesó, sino que iba lento y yo iba apurado y le eché un cornetazo para que se apurara. Y otra vez el Espíritu Santo me lo dijo así, pero no lo digan a nadie. Me dijo, ¿y eso lo hace un pastor? Y yo le dije, no, Señor, eso no lo hace un pastor. Perdóname porque yo no debo actuar así. Así debemos estar nosotros yendo en cada proceso de nuestra vida. Pero si no lo reconocemos, estuve hablando también con unos hermanos el jueves y al hermano le hicieron una pregunta que él me la hizo a mí. Él me dijo, pastor, una hermana me preguntó si yo ya había escuchado la voz de Dios y yo le tuve que decir que no. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Por qué? Porque a veces mistificamos ese proceso cuando realmente no lo es. ¿Por qué? Porque, Dios, Él dice que su voz es como estruendo de muchas aguas, pero también dice que es como un silbo apacible, pero Dios nos habla a nosotros de muchas maneras. Y nos habla exactamente, diariamente. El principal recurso por el cual Dios nos habla es ¿qué? Es su palabra. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Entonces yo le dije, pero ¿cómo no has escuchado la voz de Dios? Es que tú no lees la Biblia. Sí, yo leo la Biblia. ¿Y Dios no te habla por la palabra? Bueno, sí, me enseña muchas cosas. Y le digo, bueno, Dios te está hablando allí. ¿Sí? Dios te está hablando. Hoy Dios nos habló. Dios nos habla desde nuestro interior. Dios nos habla a través de nuestros hermanos. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de la naturaleza. Nos habla desde tantas maneras pero nosotros decimos es que si no hay un trueno de por medio y un relámpago, quiere decir que no. O si no vino el hermano y me dijo, el Señor me dice que te diga, es porque no me están hablando. No. Dios tiene la capacidad de hablarte a ti cada día. Y ese es el proceso de madurez. La capacidad que nosotros tenemos de enfrentar las cosas a diario habla muy profundamente de la relación que nosotros tenemos con el Señor. ¿Sí? Se lo voy a volver a decir. La forma como nosotros actuamos o como respondemos todos los días a todas las situaciones que hacemos, habla acerca de la intimidad y del conocimiento que yo tengo de Dios. Entonces, allí es donde yo me debo ir. ¿Quiero ser un varón perfecto? Necesito madurar. Dígale al que está a su lado, necesito madurar. No le vaya a decir necesitas, no, dile necesito, porque vamos a empezar por nosotros. Necesito madurar. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces, a un varón perfecto, dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, que podamos llenar esa medida. Y el Señor les dijo, estos van a tener dudas cuando vean esto, y por eso nos dejó tantos recursos en su palabra, donde nos dice, nos alienta y nos habla de que en Cristo nosotros hemos sido perfeccionados. Porque lo maravilloso de este asunto es que cuando el Señor me ve a mí, Él ve más allá. ¿Sí? Él no ve las imperfecciones de Gerardo. Él ve lo que Cristo puede hacer en mí y cómo Él me puede perfeccionar cada día. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Él cuando te ve a ti, ve la capacidad y el propósito por el cual Él te ha establecido en esta tierra y ve mucho más allá. Lo que pasa es que nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de ver mucho hacia dónde, hacia atrás. Y por eso yo quise comenzar quise compartirles con ustedes ese video que ministró mucho en mi vida cuando lo vi. Yo voy a ver por qué eso no se escuchó en español.
Pero bueno, le damos gloria al Señor por la vida de Betsy, que maneja muy bien el inglés. Tenemos a Luis y tenemos a mi hija ya que le iba a llamar, pero yo dije, si la llamo, le voy a crear un conflicto. Pero ella también lo pudo haber hecho muy bien, excelentemente. ¿Y cuántos hay? Bueno, Daisy también, ¿verdad? Lo pudo haber hecho. No, pudo haber hecho la traducción de inglés. Sí, Daisy Barragán, claro, ya tiene un instituto de inglés. Sí, valga la cuña. Después me da la comisión. Entonces, tenemos todos los recursos que el Señor ha establecido, pero fíjense que no quiero alargar más esto y quiero leer con ustedes Filipenses capítulo 3, verso del 12 al 14. Filipenses capítulo 3, del 12 al 14. El mismo apóstol Pablo, que habló acerca de estos 4 principios a los efesios, a los filipenses, él le dice lo siguiente. Dice del 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Hijo de Dios en Cristo Jesús. No lo hemos alcanzado, sí, gloria a Dios por esa palabra. No lo hemos alcanzado, pero es un proceso en el cual nosotros no nos debemos detener. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. ¿Sí? Y cuando la Biblia nos habla acerca de esto, nos habla de que debemos, fíjense lo que dice, volviendo de nuevo a Efesios, capítulo 4, el verso 12, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? Quiere decir que esto es un proceso al cual debemos llegar todos. No vamos a llegar todos juntos. ¿Sí? No es que vamos a cruzar la meta todos agarrados de la mano. Bien, llegamos. No. Esto es un proceso personal, el cual corre cada uno. Pero lo maravilloso es que esta es una maratón donde se premia no al que llega primero, sino donde se premia a todo aquel que llega. Y diga conmigo, yo soy de los que llegan. Póngase por favor sobre sus pies. Y quiero dejar esto con usted en esta mañana. Dios, el Señor, Él no está comprometido con tu felicidad. Sí. Pero Él está comprometido es con tu madurez. Sí. O sea, Dios no nos llamó para hacernos felices. Evidentemente, dentro de la vida cristiana, la felicidad es algo de lo que forma parte el ser un hijo de Dios. ¿Cuánto nos gozamos hoy en su presencia allí? ¿Cuánto nos hemos gozado hoy en todo eso? Pero el compromiso que tiene el Señor contigo hoy es con tu madurez. Por eso cada situación por la cual tú estás pasando, cada situación por la cual tú has pasado, te lleva sencillamente a un solo propósito: hacerte perfecto en Él, hacerte maduro en Él. Ese es el propósito por el cual nosotros corremos la vida cristiana. Así que sin importar por lo que tú estés pasando, sin importar las aflicciones, sin importar las preocupaciones, las cargas, todo, tú puedes decirle al Señor: Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Usted lo quiere decir hoy? Sí, es un compromiso bastante grande, créanme. Pero yo creo que es la mejor oración que nosotros podemos hacer hoy. Decirle: Señor, cumple tu propósito en mí. Cúmplelo. Yo hablaba el sábado con un amigo, con un joven amigo de esta casa. Él asiste aquí con nosotros. Porque he tenido la oportunidad de hacerle un seguimiento en los procesos de su vida.
Y yo le decía a él, tú no puedes pretender usar al Señor solamente cuando tienes emergencias. No puedes. Porque entonces estás creando un ciclo vicioso donde lo necesito, acudo a Él, me siento mejor y me voy. Otra dificultad, vuelvo al Señor, Señor, aquí estoy, gracias porque tú me tienes paciencia, aquí estoy, ayúdame. Y cuando estoy bien, entonces me alejo. Y yo sé que ese ha sido un ciclo en el cual nosotros muchas veces hemos caído. Pero ese es el peor ciclo en el cual nosotros podemos caer, porque es el ciclo de la inmadurez. Más adelante, si usted lee allí el capítulo 4, dice, para que no seamos llevados por diversos vientos de doctrina. ¿Sí? Si la verdad fuese una persona, pudiéramos decir que esa persona está hoy en un gran problema, porque por todos lados sale una verdad. Por todos lados. Cada quien se proclama su propia verdad. Pero gracias damos al Padre porque tenemos su palabra que nos establece en una sola verdad. Y esa verdad es Cristo. Por eso debemos estar fundamentados en ella. Por eso debemos profundizar en el conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a permitir? ¿Qué es lo que nos va a poder diferenciar cuando empecemos a escuchar todas esas voces que se proclaman? Al salir de aquí, usted va a empezar a escuchar un montón de cosas. Pero si no somos maduros, si no somos perfectos, corremos el grave riesgo de que cualquier situación o cualquier doctrina nos lleve. Dígale al que está a su lado, estoy madurando. Estoy madurando y me comprometo con mi madurez. Y quisiera hoy también hacer un llamado. Si hay alguna persona que hoy está aquí y no ha tenido un encuentro personal con el Señor, un encuentro profundo, real y verdadero, que cuando vio ese video pudo decir, ese soy yo, con todas mis ropas manchadas, con todos mis brazos sucios, con mi vida hecha un desastre. Si hay alguien aquí con ese sentimiento, yo le pido por favor acérquese y pase aquí adelante, para que pueda recibir de esa maravillosa gracia que es encontrarse con Cristo. Esa maravillosa gracia, como decía el apóstol Pablo, de dejar todo atrás y poner la mirada en lo que está adelante. Si hay alguien así, yo le pido por favor, levante su mano y venga aquí al frente, que nos gustaría orar por usted. Nos gustaría orar y decirle al Señor, Señor, llena este corazón. Llena este corazón. Pero si todos los que están aquí tienen esa convicción de fe, de que Cristo está en su vida, entonces oremos hoy al Señor y le decimos, amado Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por permitirnos hoy experimentar la vida del cuerpo de Cristo, en mis hermanos, en el que estaba a mi lado, en el que vino y oró por ti o por el que oré, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has amado de tal manera que sin importar el desastre que habíamos cometido, tú nos has llenado con tu gracia y con tu amor. Y con la sangre preciosa de tu Hijo nos has limpiado. Así que hoy te damos las gracias, Señor, por esa maravillosa obra hecha en la cruz. Te damos gracias porque hoy hemos podido experimentar la unidad de la fe y no será un acontecimiento de un solo momento, será nuestra vida diaria, Señor. Que cuando la gente me vea a mí o vea a mi hermano, va a ver al mismo Cristo, va a ver la misma fe, va a ver la misma obra redentora en cada uno de nosotros. Pero también entendemos, Señor,
cuánto necesitamos de ti y tu palabra. Por eso hoy renovamos nuestro compromiso contigo, Señor, de hacer de la palabra nuestro alimento, Señor. Te damos las gracias por todos los que se esfuerzan para difundir tu palabra a través de las redes sociales, a través del internet, de los teléfonos, de YouTube, de Instagram, de todos los medios que hoy hay. Te doy las gracias por cada uno de ellos. Pero hoy declaro, Señor, que nada sustituirá mi tiempo contigo, Señor. Que no habrán sustitutos, Señor. Que no habrán suplementos alimenticios en mi vida espiritual. Que anhelo, Señor, la leche espiritual no adulterada, por la cual cada uno de nosotros está creciendo, Señor. Así que gracias, Padre, gracias por mis hermanos, gracias porque ellos me animan, me alientan, me confortan, me hacen cada día ser mejor, Señor. Gracias porque al verles a ellos te veo a ti. Y salimos de aquí confiados, Señor, confiados de que la Biblia no contiene ningún verso imposible, que cada palabra que está puesta allí, tú me has dado la habilidad y la capacidad, Señor, para que se haga una realidad, se haga carne en mi vida. Y entendemos, Señor, que esta palabra hoy dará fruto en nuestro corazón al 100%. Así que salimos de aquí con alegría, Señor, confiado en lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.